Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos aquellos que nos han estado viendo en estos temas. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que significa el verdadero evangelio en estos tiempos, en este tiempo. Bueno, lo que siempre ha significado. Hay una cita en Ezequiel 33:11 muy bonita, dice: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Hace tiempo me he estado dando cuenta de muchas cosas que se predican como verdad cuando no lo es. Y todos hemos en algún momento aceptado errores como verdad. Es más, los hemos enseñado también a otras personas, porque lo hemos oído de personas que creíamos que eran sinceras y que no nos engañaban. Pero esto no es prudente ni seguro para ningún ser humano, confiar en la palabra de otro hombre. Por eso el Señor nos manda que directamente busquemos la verdad en la palabra de Dios. Allí podemos encontrar toda la luz necesaria para saber qué es verdad y qué no lo es. Así que, bueno, debemos estudiar, escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Y si no entendemos algo, preguntárselo a Dios directamente. A veces caemos en el error de preguntarle a una persona erudita, a alguna persona que ha estudiado teología o que ha estudiado algo más acerca de las Escrituras, pero nos equivocamos y cometemos errores al hacerlo, porque Dios mismo se da a entender en la palabra santa. No necesitamos intérprete de las Escrituras, porque Él no las interpreta. El Espíritu Santo nos las hace entender cuando tenemos hambre y sed de conocer la verdad. Se nos ha ocultado las verdades, se nos ha ocultado las enseñanzas bíblicas y por supuesto como resultado nos hemos envalentonado a pecar abiertamente contra Dios. Por muchos años se nos ha enseñado falsas doctrinas y como consecuencia hemos llegado a tal oscuridad espiritual que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando mal. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué nos atrae tanto el pecado y ya no nos agrada la vida sana y santa? Es el enemigo, Satanás, quien ha estado programando nuestra mente para que nos deleitemos en el pecado y perdamos la vida eterna. Pero todavía hay tiempo para borrar la programación que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y mediante la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo puede transformar nuestros gustos pervertidos. Así es, mis hermanos. Leamos la palabra de Dios y aprendamos de Dios lo que es el verdadero evangelio en este tiempo. He escuchado frases, errores que quisiera hoy compartir con ustedes, como por ejemplo, la gente dice que o la gente no, quiero corregir, los líderes, pastores, apóstoles, como se hacen llamar, están enseñando un evangelio falso para engañar a las personas y así mantenerlas prácticamente como esclavas al servicio de estos personajes. Una de esas preguntas ¿es fácil ir al cielo? Muchas personas y mucha gente cree que es fácil ir al cielo, pero el verdadero evangelio, al leer la palabra de Dios, te dirá que no es fácil ir al cielo. Lucas 13:23 y 24 dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y 1 Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? El verdadero evangelio te dirá que no es fácil ir al cielo. Debemos esforzarnos. El Señor lo manifestó, nos lo dijo, nos lo enseñó en la Santa Escritura. Dice, esfuérzate, sé valiente. Debemos nosotros hacer un esfuerzo decidido para encontrar la salvación que está en la palabra de Dios. Porque así lo dijo nuestro amado Salvador. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, si le dejamos el trabajo de escudriñar las Escrituras a los eruditos, a los doctores de la ley, a aquellas personas que van a las universidades, a centros donde estudian teología, y confiamos en estas personas para que nos enseñen esa verdad, pues estamos cayendo en un error. La palabra de Dios es luz para el sencillo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, así dice Salmos 119. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Así que debemos ser un poco más desconfiados en el hombre, pero confiar más en Dios, que nos habla a través de la Escritura. El verdadero evangelio te dirá lo siguiente: ¿da Dios el perdón sin condiciones? A veces entendemos que si pedimos perdón, ya todo está solucionado, ¿cierto? Pero a veces creemos que no tenemos una condición al respecto. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. En 2 Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Isaías 55:7 dice, escrito está también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, el verdadero evangelio dice que el verdadero perdón tiene unas condiciones. Es abandonar el pecado. También he escuchado mucho acerca de que solo con llevar el nombre de cristianos somos de Cristo. Solo con profesar ser cristianos ya somos de Cristo, pero la palabra de Dios no dice eso. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:16 también ahí mismo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Juan 10:14-27 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así que no solo por decir que somos cristianos somos de Cristo, sino que los que son de Cristo tienen unas características especiales y ya las acabamos de leer acá. Debemos tener en cuenta todas estas cosas para saber lo que significa la verdad para este tiempo. Muchas personas también creen, o se les ha enseñado, que podemos vivir en esta tierra como queramos, después de haber conocido a Dios, después de haber conocido a Cristo. Podemos vivir en esta tierra como queramos. Pero la palabra también nos enseña
que no es así. El verdadero evangelio te dirá que no podemos agradar a Dios mientras permanezcamos viviendo en la carne. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que el que dice ser cristiano debe vivir como Cristo vivió, no participando de las obras de las tinieblas, sino viviendo por el Espíritu. El verdadero evangelio también te dirá lo siguiente: ¿podemos seguir pecando después de haber sido perdonados? Dice Juan 8:10-11, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y él le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. También Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, no creamos la mentira de muchos eruditos, de muchas personas que aparentemente fueron a estudiar a una universidad. Otros no lo han hecho, pero igual no son sencillos para aprender del maestro de maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y andan diciendo que no importa cómo vivamos y cómo y qué hagamos en esta tierra, al fin tenemos a alguien que nos puede perdonar. Pero eso es una doctrina satánica, cuando creemos que podemos seguir pecando y Dios siempre nos va a perdonar. Y mucha gente ha creído esta doctrina, la doctrina de peque y confiese. Peque y confiese. Esa es la doctrina satánica. Porque el diablo siempre ha sostenido que nosotros, los seres humanos, no podemos dejar de pecar mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa. Es una mentira satánica. Porque de esta manera culpa a Dios de que Dios es un Dios injusto, porque nosotros no podemos guardar su palabra, sus mandamientos. Pero eso es mentira. El Señor Jesús vino a esta tierra para quitar el pecado del mundo. El Señor vino a esta tierra para destruir a quien tenía el dominio del pecado, a Satanás. Vino para mostrarle al mundo, al universo entero, que sí es posible vivir en obediencia plena a los mandamientos de Dios. Y él derrotó a Satanás. Y esa mentira quedó echada por el piso, porque el Señor vivió como un ser humano en esta tierra sin pecado. Y ahora esa victoria que él ganó también nos la hace para nosotros. Si confiamos en el Señor, si nos entregamos a Él y reclamamos sus promesas, esa victoria maravillosa que Cristo ganó, también la ganó para mí. Y ahora yo puedo ser victorioso en Cristo. Así que, si el Señor me perdonó y el Señor me salvó, yo debo vivir en novedad de vida. Ya no debo vivir participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Por supuesto que entonces el verdadero evangelio te dirá que no podemos agradar a Dios o no podemos seguir pecando después de haber sido perdonados. El mensaje del Señor Jesucristo es: vete y no peques más. Ese es el mensaje que siempre debemos tener en cuenta. Vivir en novedad de vida. ¿Podemos ser tentados? Por supuesto que podemos ser tentados y seremos tentados, porque estamos en un mundo de pecado. Pero recuerden una cosa: el pecado, el ser tentado no es pecado. El pecado es acceder a la tentación.
pero nadie nos obliga a acceder a la tentación. Si nosotros accedemos a la tentación es porque nosotros así lo hemos consentido. Debemos procurar con la ayuda de Dios no buscar oportunidad para que seamos tentados, porque cuando nosotros lo buscamos voluntariamente, Dios no nos puede proteger. Por eso, apreciados amigos y hermanos, evitemos la tentación, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios que nos guarde de la tentación. Y si estamos tentados, no olvidemos que el Señor Jesús fue tentado también, pero que fue victorioso. Así que siempre que seamos tentados, acudamos a Cristo para que nos ayude, porque Él nos puede ayudar. Y así no ofender su nombre maravilloso, quebrantando su santa ley. Hay algo muy bonito que leí hace poco, y es que nosotros, pues no debemos considerar el pecar como algo liviano, como algo que no traerá consecuencias eternas. Y debemos elegir la muerte si es necesario, la separación de los amigos, o cualquier vituperio que pueda venir antes que ofender los mandamientos de la ley de Dios, antes que ofender a Dios. Muy bien, el verdadero evangelio te dirá lo siguiente: somos todos hijos de Dios. Hoy en día todos creen ser hijos de Dios, pero no hacen la diferencia. Todos somos criaturas de Dios porque venimos de la creación de Dios. Cuando en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el 7º día lo santificó, lo bendijo. De allí venimos, porque somos criaturas de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. La palabra santa lo declara, ¿no? En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los verdaderos hijos de Dios reconocen que no todos son hijos de Dios, sino los que andan conforme al Espíritu. Ellos son hijos de Dios, entendamos eso. El verdadero evangelio te dirá lo siguiente: ¿seremos salvos solamente porque invocamos el nombre de Cristo? Muchas personas dicen que sí. Muchos líderes, muchos pastores y muchos apóstoles y muchos guías religiosos dicen que sí, que debemos solo creer en Cristo y que ya somos salvos. Pero es más, a muchas personas dicen: bautícese, de los diezmos, asista a las reuniones, a la iglesia o al templo, mejor dicho, y esto es suficiente. Pero el verdadero evangelio te dirá lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente será salvo. Dice, y escrito está: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que no seremos salvos solo con invocar el nombre de Cristo. Hoy en día la mayoría de la humanidad entera es cristiana, mas sin embargo está sin Cristo. El diablo es astuto y se ha dado la tarea de enmascarar o de ocultar lo que es la verdad. Por ejemplo, me he dado cuenta que a las personas que les gusta el café, pero que no lo pueden tomar por su alto contenido de cafeína y les hace daño, les ha sacado un café que dice café sin cafeína. ¿Cómo puede ser esto?
pero lo es. También a las personas que no les sienta bien, que no toleran la leche, les ha dado una leche sin lactosa. Y también a la mayoría de personas les ha mostrado un cristianismo, pero sin Cristo. Y profesan ser cristianos, pero sin Cristo, solo llevan el nombre. El verdadero evangelio te dirá lo siguiente: ¿dará Dios el Espíritu Santo a todos los que lo pidan? El verdadero evangelio te dirá que no. Escrito está: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. ¿A quién le ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Ahora, muchas personas dicen obedecer al Señor, pero no guardan sus mandamientos. No le están obedeciendo, no nos engañemos. Incluyendo el santo sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos ordena, no es si queremos, que nos exige que obedezcamos ese día tan especial. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es santo sábado de reposo, y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, ni tus animales, no hagas en él ni nada, porque dice el Señor: en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día terminó de todo lo que él había hecho, por lo tanto lo bendijo y lo santificó. Y es una señal entre Dios y nosotros, Ezequiel 20:20. Así que debemos conocer la palabra de Dios para saber si verdaderamente obedecemos a Dios o no. Y Dios dará a su Santo Espíritu únicamente a los que le obedecen. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Pero si nos volvemos a su reprensión, a sus caminos. El Señor también dice en otra partecita: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Muy bien. El verdadero evangelio te dirá lo siguiente: ¿oye Dios las oraciones de todos? El mundo cristiano cree que sí, pero la palabra de Dios no dice eso. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nuevamente, queda al descubierto que solo Dios oye a los que son temerosos de Dios y hacen su voluntad. En Juan 5:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho, y os será hecho. Y el salmista en el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que el verdadero evangelio te dirá que Dios no oye todas las oraciones, sino que oye a los que son temerosos de Él y le obedecen. El verdadero evangelio también te dirá que nosotros no somos salvos porque una vez fuimos bautizados. Es un requisito que encontramos en la palabra de Dios, el bautismo. El Señor nos dejó ejemplo. Pero eso no significa que una vez bautizado, siempre salvo. En Ezequiel 18:24 dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ¿vivirá él? Dice: ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por el pecado que cometió, por ello morirá.
Y también está escrito en 2 de Pedro 2:20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que no es verdad que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es correcto, eso es falso. Muy bien. El verdadero evangelio también te dirá que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los incrédulos podrán ir al reino de los cielos. Hoy en día, para tratar de calmar sus expectativas, sus ansiedades de las personas, se les dice que Dios ama a todo el mundo y que no importa lo que es o lo que son, que Dios los ama así y que Él vino a esta tierra a morir por ellos. La realidad es que el Señor lo ha dejado bien claro en la palabra de Dios. Dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, pero sí que debe apartarse de su iniquidad, debe abandonar el pecado. Dios no puede salvar a nadie que persista en el pecado. Si hemos llegado a ser los peores pecadores, Dios nos puede perdonar, pero necesitamos arrepentirnos y abandonar el pecado. De lo contrario, no hay esperanza para el pecador. Y entiéndase que Dios nos ama, es verdad, porque Dios es amor, pero el Señor de ninguna manera dará por inocente al que peque voluntariamente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos y amigos, bueno, he sacado más preguntas, pero yo creo que lo dejamos acá y vamos a estar viendo algunos otros temas al respecto, pero lo que sí es verdad, hermanos, es que debemos tener en cuenta lo que es verdad para nosotros hoy y no lo que el mundo ha enseñado como verdad hoy, o aquellas personas que creen de alguna manera tener una autoridad que el cielo no les ha dado para enseñarnos cosas que no son. Así que, mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga y que les guarde, y vamos a tener más temas al respecto. Vamos a hacer una oración para finalizar y terminamos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado para siempre sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta tarde por la vida que nos regalas y por la oportunidad de escuchar, Señor, este tema. Ayúdanos, oh Padre, para confiar en ti y aprender solo de ti, Señor, a través de tu santa palabra y también a través de la naturaleza, Señor. Estos dos libros maravillosos que has dejado para nosotros, debemos escudriñarlos en este tiempo en el cual, Señor, la oscuridad está sobre todas las naciones. Amados Padre, levántanos con tu bendición y a todos aquellos que ven este tema, guárdale, Señor, y ayúdanos para que podamos estar contigo en la Canaán celestial muy pronto cuando vengas en las nubes del cielo. Levántanos con tu bendición, en el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno.